Bien, jóvenes, buenos días. Bien, como les había indicado anteriormente, vamos a hacer un repaso de todo lo que habíamos hecho en la anterior clase, ¿ok? Muy bien. Bien, fíjense, la anterior clase hemos hablado mucho sobre un aspecto particular de las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cuál era ese aspecto particular de las ecuaciones lineales que se aplica mucho en muchas ciencias y fundamentalmente en nuestra ciencia que es economía, ¿no? Son aquellas ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. La forma general de una ecuación diferencial lineal tenía esta característica que estoy señalando aquí, ¿no? Fíjense, tenemos la derivada, claro que sí, va a estar presente porque nos está mostrando el aspecto cambiante de una determinada variable. En este caso, si es en economía, puede ser la inflación, puede ser la tasa de desempleo, el producto, qué sé yo, el tipo de cambio, etcétera, ¿no? La variable que nosotros convencionalmente quisiéramos analizar. Y. X, la variable independiente, ¿no? Entonces, fíjense, aparece en la estructura dinámica una función P en términos de X y otra función Q en términos de X que es completamente independiente, ¿no? Esta situación de la relación que existe entre la tasa de cambio de una variable con su misma variable es la que nos determina, fíjense jóvenes, la linealidad de una ecuación diferencial. Y eso está caracterizada por el exponente de grado 1 de la derivada de mayor orden y de la función. Si eso se cumple en una estructura dinámica o en una ecuación diferencial, lo denominamos siempre ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Si es que la derivada de mayor orden es la derivada de primer orden, ¿no? Ahora, muy bien, fíjense jóvenes, de manera general ya conocemos este tipo de ecuaciones diferenciales que estoy señalando, pero de manera específica hay casos especiales, un conjunto infinito, digo, un conjunto infinito de ecuaciones diferenciales que pueden ser aplicadas a ciertas ciencias, en este caso economía. Y en economía, fundamentalmente, muchas variables económicas tienen su manifestación en ecuaciones diferenciales de esta característica, donde en lugar de tener una función P, tenemos una constante A. Y en lugar de tener una función en términos de X, Q, tenemos también una constante B. Entonces, fíjense, jóvenes, dentro de ese tipo de ecuaciones diferenciales, o a este conjunto de ecuaciones diferenciales los denominamos ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, donde ya no tenemos una función, si ustedes quieren, P en términos de X y Q en términos de X, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, en economía vamos a ver este tipo de ecuaciones diferenciales. Muchas, muchas. ¿Donde qué nos va a mostrarnos? Nos estará mostrando el aspecto cambiante de una determinada variable cuando, qué sé yo, alguna de sus variables independientes está cambiando. Entonces, fíjense, la expresión de ese aspecto cambiante y su efecto en una determinada variable, podemos expresarla mediante ecuaciones diferenciales, ¿no? Como las anteriores clases habíamos visto, fíjense, cómo va cambiando el producto conforme va pasando el tiempo, cómo cambia la población conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, fíjense, estas características de la vida real tienen su expresión, tienen su manifestación, si ustedes quieren, en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Muy bien. Ahora bien, en este tipo de ecuaciones diferenciales, muy importante diferenciar entre, en este término independiente de. Si este término independiente B es cero, lo denominaremos ecuaciones diferenciales homogéneas. Si este término independiente es diferente de cero, denominaremos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas, o también podemos denominarla ecuaciones diferenciales lineales completas, ¿no? Completitas, si ustedes quieren, sin que B sea cero. Ahora bien, fíjense, voy a hacer una mención especial sobre la denominación de la homogeneidad. Este término de homogeneidad no tiene nada que ver con las ecuaciones diferenciales homogéneas que habíamos estudiado anteriormente. No quiero que exista ninguna duda, ninguna duda respecto a la diferencia de ese concepto de homogeneidad con este concepto de homogeneidad aplicado a este tipo de ecuaciones diferenciales lineales.
La anterior vez, cuando estudiamos ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, nos habíamos referido, jóvenes, al grado de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Fíjense, cuando tenemos una estructura general, una ecuación diferencial de manera convencional que habíamos manejado, Mn, ¿sí o no? Este tipo, esta representación, a ver, vamos a advertir, ¿ya? Fíjense, tenemos M, tenemos N. Entonces, en ese tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas, habíamos indicado que la ecuación diferencial se denomina homogénea cuando, jóvenes, cuando las funciones que aparecen en esa estructura dinámica eran homogéneas, pero del mismo grado. Es decir, homogeneidad relativo al grado de ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora bien, a diferencia de este tipo, a diferencia con este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde radica la diferencia? Es que en este tipo de estructuras dinámicas lo denominamos homogeneidad cuando el término independiente B es igual a cero. Ahora bien, fíjense, si hacemos un poco de detalle, ¿por qué lo denominamos término independiente? Porque no está afectado por la función, es decir, la variable principal de la estructura dinámica, en este caso y no está afectada por la derivada de esa función, por la tasa de cambio de esa función. Por eso lo denominamos término independiente. Entonces, si el término independiente es cero, vamos a denominarlo homogéneo. Entonces, fíjense, ahí radica la diferencia entre el grupo de ecuaciones diferenciales homogéneas que hemos estudiado y ahora el grupo de ecuaciones diferenciales que lo denominaremos también homogéneo. El anterior era homogeneidad por el grado. En este caso, por la igualdad a cero o cuando el término independiente toma cero. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, cuando han estudiado eh, ecuaciones algebraicas lineales, homogéneas y no homogéneas? De ahí es donde viene, si ustedes quieren, este término de homogeneidad. Homogeneidad, fíjense, cuando han estudiado sistemas lineales en álgebra matricial, cuando tenían un sistema, cuando un sistema, todas las ecuaciones está igualado a cero, ¿qué lo denominamos? Lo denominamos sistemas homogéneos. Cuando está igualado a cero, cuando el término independiente es cero. Cuando no son ceros, no son homogéneos. De esa, si ustedes quieren, de ese desarrollo teórico es la que proviene la homogeneidad y la no homogeneidad. Pero lo importante, si ves cero, es homogéneo. Ah, vale la pena aquí aclarar lo siguiente, jóvenes. ¿Algún modelo dinámico o alguna variable de la vida real puede manifestarse, jóvenes, cuando este término independiente sea cero? Sí, evidentemente. La anterior clase, fíjense, hemos estudiado una variable donde su término independiente es cero. Es decir, la tasa de cambio de la población en el tiempo era una constante, sí, un número relativo. Claro, cuando hablamos de tasa de cambio, jóvenes, estamos hablando en cuánto crece la población, 2%, 3%. Entonces, este valor, este parámetro en este modelo dinámico que aparece es un número relativo, porcentaje. Qué sé yo, la población crece al 2%, ha crecido este año 2%, el próximo año 2,5%, qué sé yo. 12%, qué sé yo. Entonces, si esta P baja a dividir, es exactamente lo que denominamos tasa de cambio. ¿Cómo medimos la tasa de cambio? Habíamos originalmente o inicialmente en las clases de ecuaciones diferenciales distinguido o estudiado la tasa de cambio, ¿sí o no? Entonces, fíjense, si este término pasa al otro miembro, hacemos una transformación algebraica, este término es cero. Entonces existen ciertas variables en economía o en otras ciencias que se pueden manifestar bajo esta estructura. Y fíjense, no estamos fuera de la realidad, ¿no? B puede ser en muchos modelos en economía cero. Como B también puede ser diferente de cero en muchas variables de la economía cuando estamos estudiando su aspecto cambiante. Entonces, fíjense, si aplicamos en esta ecuación diferencial la fórmula que nos permita determinar la solución de este modelo dinámico, o nos, nuestro objetivo es encontrar una función, esta función que estoy señalando, que satisfaga esta ecuación diferencial o que haga igualdad, entonces estamos aplicando la formulita en esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, bajo esa característica, P llegaría a ser A y Q
la función Q llegaría a ser B. Reemplazando en nuestra forma general de la función que satisface esta ecuación diferencial, llegamos a esta conclusión. Esta función es la solución de esta ecuación diferencial. Fíjense, jóvenes, el factor integrante que llegaría a ser esta parte, esta función exponencial, persiste, ¿sí o no? Fíjense, más o menos tiene mucha relación, si ustedes quieren, esta solución como lo mismo de las ecuaciones diferenciales lineales de forma general cuando P y Q eran funciones. Persiste un vínculo, si ustedes quieren, entre las ecuaciones diferenciales exactas, no exactas, factor integrante, etcétera. Y las exactas provenía de dónde, jóvenes, del diferencial total, si ustedes quieren, de una determinada función, ¿no? Entonces hay un vínculo. Están relacionados casi todas las ecuaciones diferenciales. No es completamente un mundo aislado las ecuaciones diferenciales exactas de las demás, no, sino están vinculados, están casi relacionados de alguna manera, si ustedes quieren. Entonces, si observamos en esta función que es solución de esta ecuación diferencial, vemos que hay dos términos. La solución de este tipo de ecuaciones diferenciales llegará a ser la suma de una función y un término complementario B sobre A, ¿no? Ahora bien, vamos a analizar un poco, fíjense, la estructura de la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Fíjense, jóvenes, si B fuera cero, porque claro, existen modelos económicos en economía que tienen esa característica donde el término independiente ya hemos demostrado puede ser cero. Si este término, si este parámetro del modelo de la ecuación diferencial, porque dentro de una ecuación diferencial es un modelo dinámico, como habíamos indicado, si B es cero, si este término B es cero, entonces fíjense qué sucede, jóvenes, en la solución de la ecuación diferencial. B0 entre A llegará a ser esto cero. Cero, entonces llegará a ser únicamente Y igual a la función exponencial, la solución de esta ecuación diferencial. Pero claro, fíjense, jóvenes, ¿qué lo hemos denominado cuando B es cero? Lo hemos denominado ecuación diferencial homogénea. Entonces, de manera sencilla, podemos deducir, ¿qué cosa, jóvenes? Que Y igual a C por E elevado a menos AX es la solución, es decir, esta parte de la solución de una ecuación diferencial lineal completa es la solución homogénea. Esta parte de la solución, a ver, bueno, vamos a señalar aquí. Esta parte de la solución, jóvenes, que estoy señalando, llegaría a ser la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, sin lugar a dudas. Si B es cero, ecuación diferencial homogénea. Y su solución llegaría a ser, porque estos dos son los mismos. Y B sobre A, claro, es cero, cero está presente aquí. ¿Por qué? Porque B toma valor cero. En consecuencia, fíjense, jóvenes, estamos llegando a una conclusión muy importantísima. ¿Y cuál es esa conclusión muy importantísima? Que la solución de una ecuación diferencial lineal completa o no homogénea llegará a ser la suma de la solución de la solución homogénea, porque C por E elevado a menos AX es la solución homogénea. Y más un término complementario que llegaría a ser B sobre A, en otros casos cero. ¿Cuándo llegaría a ser B sobre A? Cuando B es distinto de cero. ¿Y cuándo es cero? Cuando B es cero. Entonces, este término complementario a la solución homogénea varía. Depende del valor que vaya a tomar B. Cero o distinto de cero. No hay tampoco otro, ¿sí o no? O es cero o es distinto de cero. Si es cero, llegará a ser cero. Entonces, fíjense, si B es cero, ecuación no homogénea. Digo, si B es cero, el término el término complementario llegará a ser cero. Y si no es cero, llegará a ser un otro valor distinto de cero. ¿De dónde proviene entonces este término? Cuando la ecuación diferencial es no homogénea o completa. Entonces, fíjense, de manera sencilla podemos deducir que la solución de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes es la suma de la solución homogénea y la solución no homogénea.
¿Y eso cómo lo podemos clarificar? Porque fíjense, ¿por qué estamos haciendo mucha referencia a la estructura misma de la solución de una ecuación diferencial lineal? Porque claro, cuando ya estemos aplicando, en nuestro caso, a una ciencia, fíjense, jóvenes, esta estructura de la solución tiene conclusiones importantísimas, tiene información valiosísima respecto a la variable que estamos estudiando, en este caso y. Entonces, vamos a colocar de la siguiente forma. La solución es la suma de la solución homogénea y la solución no homogénea de la ecuación diferencial. Por eso también era importantísimo distinguir cuando B si era cero, cuando B era distinto de cero, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a simbolizar a la solución homogénea como YH y a la solución no homogénea como YNH, para generalizar, para manejarlo de manera simbólica, ¿no? Porque ese es el objetivo de las matemáticas. Las matemáticas no es más que el lenguaje de la vida real. Lo que se manifiesta en la realidad estamos expresándolo en términos simbólicos, ¿no? Muy bien. Y esto llegará a ser muy importante, jóvenes. Lo tenemos que tomar esto muy en cuenta. Y esto lo vamos a ir arrastrando hasta cuando terminemos de estudiar ecuaciones diferenciales este semestre. La solución de una ecuación diferencial lineal es la suma de la solución homogénea y la solución no homogénea, de acuerdo a la estructura de la solución de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Muy bien, aquí está un ejemplo. Les voy a hacer un resumen. Esta estructura dinámica lo denominamos homogénea y a esta estructura lo denominaremos no homogénea. La solución de una estructura homogénea llegará a ser esta función y la de la no homogénea llegará a ser esta función que satisfaga este modelo dinámico, ¿no? Tenemos dos ejemplos y estos dos ejemplos, fíjense, sencillo, nada más que los pueden observar y deducir y concluir. De manera directa, determinar qué cosa, jóvenes, la solución de esta ecuación diferencial. Primero, tenemos este ejemplo. Esto llegaría a ser una estructura dinámica no homogénea. Y esto llegaría a ser una estructura dinámica homogénea. Lo pueden resolver observándolo y aplicándolo estas dos, ¿no? O estos dos, que es lo mismo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora bien, sigamos avanzando para aprovechar más el tiempo, al máximo. Hay un caso mucho más particular de este grupo de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cuál llegaría a ser? Cuando la variable independiente, en este caso es x, de manera matemática, si ustedes quieren, pura, estamos manejando x, ¿sí o no? Pero cuando aplicamos a una ciencia, en nuestro caso economía, este término independiente x, vamos a cambiar por el tiempo. Entonces, fíjense, jóvenes, el tiempo es uno de los factores, si ustedes quieren, determinantes que va a incidir en el cambio de una determinada variable. Fíjense que no, en lugar de x voy a colocar t y t que llega a ser el tiempo. Estamos ante ecuaciones diferenciales que nos mostrará el aspecto cambiante de una determinada variable conforme va pasando quién, ahora el tiempo. ¿Qué sucede con el producto cuando va transcurriendo el tiempo? Va cambiando, crece, crece, crece. ¿Qué sucede con la población jóvenes conforme va pasando el tiempo? Como habíamos hablado en la anterior clase. Crece, 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 ¿sí o no? Y no solamente con la población y el producto, muchas otras variables en economía. Llámese tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, etcétera. El mismo fenómeno de la crisis sanitaria que actualmente estamos viviendo, jóvenes. Fíjense qué sucede con la cantidad de casos positivos de la pandemia, del coronavirus. Va cambiando conforme va pasando los días. Día a día va cambiando. Entonces, fíjense, fácilmente podemos traducir este fenómeno de la crisis sanitaria en una ecuación diferencial. De paso, jóvenes, voy a aprovechar, les voy a compartir un documento que yo hice, una investigación sobre cómo van a ir evolucionando los números positivos o los casos positivos conforme va pasando los días. Les voy a compartir el documento para que puedan analizarlo. Son ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, esto nos está mostrando los aspectos cambiantes de una determinada variable. Eso es lo que tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿no? Entonces, el tiempo, jóvenes, en este tipo de modelos dinámicos está presente, ¿no? Entonces, muchas variables en economía podemos evaluarla. ¿Qué sucede conforme va transcurriendo el tiempo? Fíjense, jóvenes, entonces,
cuando el tiempo se encuentra de manera explícita dentro de un modelo, dentro de una ecuación diferencial, dentro de una ecuación diferencial, entonces fíjense, ya estamos en una ciencia completamente aplicada. En este caso, economía, para nuestro caso, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, la estructura es la misma. Fíjense, aquí tenemos una ecuación diferencial, aquí tenemos una ecuación diferencial, es la misma. Lo único que estamos variando es qué cosa, en lugar de X colocaremos ahora el tiempo. Ahora bien, cuando ya estamos en una ciencia aplicada, una ecuación diferencial los vamos a denominar, ¿qué cosa, jóvenes? Un modelo dinámico, ¿no? Y recuérdense, jóvenes, ya, les ha puesto mil contra uno, si ustedes quieren. Este tipo de modelos dinámicos, recuérdense mucho y agárrenlo y memorícenlo si ustedes quieren, cómo es su estructura, por qué tiene esta estructura que ya lo hemos discutido, etcétera, ¿no? Van a ir arrastrando hasta cuando ya terminen la carrera, incluso mucho más después. Fíjense, jóvenes, macroeconomía dinámica, microeconomía dinámica está basada en la teoría de las ecuaciones diferenciales. ¿Y en qué parte de la teoría de las ecuaciones diferenciales, jóvenes? A esta parte de la teoría de las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Y fíjense, jóvenes, lo que les voy a indicar. Si ustedes revisan los programas, los contenidos de los programas de posgrado, llámese maestría, doctorado, fíjense, jóvenes, o un pequeño diplomadito si hay por ahí, ¿no? Que está basado en sistemas dinámicos, jóvenes. ¿Y qué es un sistema dinámico? Un modelo dinámico, una ecuación diferencial. Ahora, no solamente puede ser una ecuación diferencial, puede ser también una ecuación en diferencias que posteriormente vamos a estudiar, jóvenes, vamos a dar ahora prioridad. Entonces, fíjense a las ecuaciones diferenciales de momento, después daremos prioridad a las ecuaciones en diferencia. Es, tiene estructuras de esta forma, sistemas dinámicos, lineales. Entonces, fíjense, jóvenes, por eso vamos a concentrarnos ahora en estudiar de aquí en adelante, fíjense, de aquí en adelante, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, de segundo orden, de tercero, enésimo orden, sistemas lineales de primer orden, segundo, etcétera, etcétera. Vamos a concentrarnos a estudiar ecuaciones diferenciales lineales, sus características, sus detallitos, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, en matemáticas puras, esto quiero que quede bien clarito, jóvenes. En matemáticas puras los denominamos ecuaciones diferenciales. Cuando ya estamos en una ciencia aplicada, los denominamos modelos dinámicos. ¿Y qué es un modelo dinámico? Ahí voy. ¿Qué es un modelo dinámico? Un modelo dinámico no es más que una abstracción en términos de una ecuación diferencial de un fenómeno de la vida real. Es decir, cualquier fenómeno de la vida real siempre es posible, jóvenes, expresarla en términos de qué cosa? En términos matemáticos. Puede ser una ecuación, puede ser una función, puede ser, qué sé yo, una identidad, un gráfico, un cuadro, etcétera, ¿no? Eso es un modelo. Un modelo que es esto, lo que estamos viendo aquí. Fíjense, de Y sobre DT más AY igual a B. Es un modelo de carácter dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque el tiempo está presente en esta ecuación diferencial. ¿Por qué está presente? Porque pareciera ser que explica, si explica, si ustedes quieren, con el transcurrir del tiempo, el comportamiento dinámico de una determinada variable, ¿no? Entonces, en una rama aplicada, en una ciencia aplicada, ya no vamos a denominarla ecuaciones diferenciales, sino lo vamos a denominar modelos dinámicos. Ahora bien, en matemáticas puras, ecuaciones diferenciales. Esta ecuación diferencial tiene su solución. Un modelo dinámico tiene su solución, pero a la solución, a la función que satisfaga esa ecuación diferencial o ese modelo dinámico, ya no lo denominamos solución del modelo dinámico, sino que lo denominamos, jóvenes, lo vamos a denominar trayectoria de tiempo, trayectoria temporal. Entonces, un modelo dinámico tiene su trayectoria temporal. Esta trayectoria temporal es la solución, es una función que satisface el modelo dinámico. ¿Cómo determinar la trayectoria de tiempo? Ya tenemos todas las herramientas, ya hemos estudiado todas las herramientas para poder determinar una función denominados trayectoria temporal que satisfaga el modelo dinámico. Ahora bien, vamos a adicionar aquí, que es lo más importante, jóvenes, el valor inicial.
Fíjense, si tenemos un modelo dinámico, una ecuación diferencial, si ustedes quieren, en matemáticas puras, en economía, modelo dinámico económico, ese modelo dinámico sujeto a un valor inicial. Si está sujeto a un valor inicial, lo denominaremos que es un PBI. ¿Qué es un PBI? Un problema con valores iniciales. ¿Qué es un valor inicial? Un valor de apertura, un valor a partir del cual empezamos a realizar el análisis. Ustedes denme un ejemplo de cualquier variable en economía, llámese tipo de interés. Voy a colocar la tasa de interés, jóvenes, fíjense. Quiero analizar yo la tasa de interés a partir del 2000, qué sé yo, 13, ¿no? A partir del 2013, del 2010, pongamos adelante. ¿Qué sucede? ¿Cómo va evolucionando el tipo de interés? Un tipo de interés nominal, pónganlo activa, qué sé yo, un tipo de interés, así de manera general, ¿no? A partir del 2010. Fíjense, jóvenes, para el 2010 hay un tipo de interés. 2010, qué sé yo, 2%. 2011, qué sé yo, 5%. 2013, qué sé yo, 6%, etcétera, ¿no? Cualquier valor. De manera imaginaria estoy en este momento tomando. Si el 2010 la tasa de interés del 2%, entonces fíjense, jóvenes, a partir del 2010 adelante, quiero estudiar qué sucede. Entonces, el 2% que corresponde al 2010 llegará a ser el tipo de interés inicial o el valor inicial, si ustedes quieren. Claro, pero ahora tenemos que siempre codificar el tiempo. El tiempo no lo vamos a manejar tal cual está 2010, 2011, 2012, 2013. Cuando ya estamos, en este caso, en una materia cuantitativa, no solamente aquí en ecuaciones diferenciales, en estadística, en econometría, en simulación de modelos o en cualquiera, siempre lo vamos a codificar. Peor aún, jóvenes, para generar una modelación utilizando, qué sé yo, un software, sí o no, estadística, SPS, el IBIOS, etcétera, ¿no? En MATLAB, etcétera. Entonces, la codificación para el periodo inicial siempre llegará a ser cero. Vamos a codificarla con cero. El 2010, cero, el 2011, 1, el 2012, 2, el 2013, 3, etcétera. Así lo vamos a codificar el tiempo. Entonces, si el tiempo está codificado 2% del interés para el 2010 cero, en consecuencia, la tasa de interés es 2%, valor inicial. Entonces, si sometemos a un problema de valor inicial este modelo dinámico, donde el valor inicial, ya les he dicho, es el valor de apertura, por tanto, tomará esta forma. ¿Qué significa, jóvenes? Que el valor de Y es Y sub 0 y el cuando T es 0. La codificación, como les he dicho. Tiempo 0. A partir de ese momento vamos a ver. Si existe un valor inicial que estoy señalando, en consecuencia, ¿cómo llegará a ser la trayectoria de tiempo? Si hay un valor inicial, jóvenes, podemos conocer qué cosa, el valor de esta constante C. Fíjense, aquí está nuestra ecuación diferencial, aquí está, esto es nuestra ecuación diferencial, la solución de esta ecuación diferencial. Claro, esta otra es cuando B es cero, ¿no? Ahora bien, aquí está nuestro resumen, si ustedes quieren. Voy a agarrar, a ver un ratito, un momentito, jóvenes, voy a agarrar esto. ¿No? Fíjense, en aquí aparece, estas son las soluciones. Aparece qué cosa, jóvenes, esta C, esta C. ¿Qué es esta C? La constante arbitraria de integración. Y lo que les había recomendado desde el momento cuando hemos empezado a estudiar ecuaciones diferenciales. No tenemos que olvidarnos de las constantes arbitrarias que generan las integrales indefinidas, porque si nos olvidamos, jóvenes, estamos perdiendo información valiosísima respecto a la variable de referencia del modelo dinámico, en este caso de Y. Y puede ser cualquier variable, como les he dicho, puede ser población, producto, tipo de interés, no sé, tasa de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, si Y representa una determinada variable, estamos perdiendo información valiosísima respecto de esa variable si hacemos desaparecer estas constantes. No tenemos que perder de vista. Y fíjense por qué. Bien, otro argumento más. Aquí les voy a darles por qué no tenemos que perder de vista, por qué no tenemos que olvidarnos de la constante. Fíjense, si tenemos el valor inicial, podemos conocer el valor de esta constante C. El valor de la constante C en la trayectoria de tiempo. Porque claro, conocemos Y que es Y sub 0, vamos a reemplazar, esta es la trayectoria de tiempo, reemplazamos que Y es Y sub 0 y T es 0. Con todas esas
con esos dos valores, la trayectoria de tiempo, en la trayectoria de tiempo podemos conocer el valor de la constante. ¿Cuál es el valor de esa constante? Aquí está, ¿no? Vamos a señalar, esto es el valor de esa constante. Aquí está. Por tanto, si esto lo reemplazamos aquí en la trayectoria de tiempo, llegaremos a tener que esto es el valor de la constante. Sigue siendo la suma de qué cosa, jóvenes? De la solución homogénea y la solución no homogénea, desde el punto de vista de matemáticas. Desde el punto de vista matemáticamente, si ustedes quieren, sigue siendo la solución de una ecuación diferencial, claro, con variable independiente tiempo, la misma nomenclatura, no varía. Ahora bien, les voy a hacer un resumen aquí. Fíjense, con valores iniciales. Con valores iniciales lo denominamos modelos dinámicos, digo, aplicado cuando ya estamos con tiempo específico. Aquí, claro, voy a utilizar, jóvenes, el tiempo. Esto es el tiempo. Vamos a aquí colocar el tiempo. Aquí es el tiempo. Aquí es tiempo, está bien. Esto es no X, es tiempo. Esto también llegará a ser T. El tiempo, aquí está en términos de T. Ok, jóvenes. Fíjense, modelo dinámico, homogéneo, modelo dinámico no homogéneo. Su trayectoria temporal es esta la función y la trayectoria temporal de un modelo dinámico no homogéneo llegará a ser esto. Con valores iniciales, aquí están las trayectorias de tiempo, la solución. Ahora bien, voy a introducir aquí un concepto importantísimo, jóvenes, y tal vez necesito la participación de ustedes, sería muy importante, ¿no? Vamos a introducir el concepto de equilibrio. Equilibrio, ¿qué es para ustedes la idea de equilibrio, jóvenes? ¿Qué consideran que es equilibrio para ustedes? A ver, por favor, quisiera que ustedes me den una idea. ¿Qué entienden por equilibrio? A ver, ahí está Erika, Andrea, Andrés, Cristian, Diego. A ver, por favor, ¿qué consideran que es para usted? ¿Qué consideran ustedes que es equilibrio? ¿Qué les han dicho que es equilibrio cuando han estudiado introducción a la economía? ¿Nadie? Adelante, adelante, por favor. Buen día, licenciado, disculpe. Adelante, Eh, Nicole. para mí, equilibrio desde el punto de vista de la economía es cuando la oferta y la demanda se igualan en un Ya, mercado. ya. Muchísimas gracias. Nicole nos dice que ella considera o dice que el equilibrio es cuando la oferta y la demanda son iguales. Claro, fíjense, jóvenes, ¿no? Cuando han estudiado equilibrio, cuando el mercado se encuentra en equilibrio, un mercado particular, si ustedes quieren, ¿cuándo se encuentra en equilibrio? Cuando la cantidad de demanda es igual a la cantidad ofertada, o el precio de demanda es igual al precio de oferta, ¿no? Fíjense, jóvenes, vamos a hablar de eso. Vamos a considerar, a ver, un producto. Supongamos, a ver, un producto, pongamos Coca-Cola, aquella Coca-Cola de 2 litros, botella retornable. ¿Cuánto está el precio de ese producto? Pongamos 7 bolivianos. Creo que está así, ¿no, jóvenes? Muy bien. Yo, a ver, les voy a hacerles un tanto sincero, no consumo, si ustedes quieren, Coca-Cola, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué sucede, jóvenes? 7 bolivianos, el precio de ese producto. Ese valor, jóvenes, de 7 bolivianos, ¿será considerado como precio de equilibrio? ¿Sí? No. ¿Será, jóvenes, o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es aquel precio aceptado por los oferentes y los demandantes. Ahora, claro, podemos determinar entonces, conociendo ese precio, cuánto es la cantidad que demanda la población y cuánto debe ser la oferta. Porque, claro, para que se encuentre en equilibrio, para que la cantidad de oferta y la cantidad de demanda esté en condiciones equilibradas, se igualen, si ustedes quieren. Claro, el productor de este producto tiene que producir, qué sé yo, si el mercado de La Paz requiere, de la ciudad de La Paz requiere 100 unidades de ese producto, porque demandan ese producto. Ah, entonces está en equilibrio, ¿sí o no? Fíjense, jóvenes,
¿De qué cosa estamos hablando cuando hablamos de cantidades y precio? De equilibrio. Cantidad de equilibrio entre oferta y demanda y precio. Estamos hablando de un número. El precio toma un número. ¿Cuál es ese número? 7 bolivianos. La cantidad toma un número. ¿Cuál es ese número? Qué sé yo, la ciudad de La Paz requiere 100 unidades de ese producto. No, claro, la cantidad no es exacta, ¿no? Pónganlo 100 millones si ustedes quieren. Entonces el productor tiene que producir 100 millones porque la demanda es 100 millones. Tiene que producir la cantidad requerida. No puede producir 200 millones. ¿Qué va a suceder con los otros 100 millones? ¿Lo estocará? Le implica costos al productor, ¿sí o no? Qué sé yo, lo almacenará, que es lo mismo el estocamiento, aunque no, son distintos si ustedes lo enfocan desde el punto de vista. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿qué sucede? El producir en mayor cantidad que no sea la cantidad requerida, hay un exceso de oferta, si ustedes quieren. Les va a implicar costos adicionales, si ustedes quieren, a la empresa que produce este tipo de productos, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, esas dos variables, precio y cantidad, toma ciertos números, ciertos valores. Precio toma 7. Cantidad, sea de oferta o de demanda, porque si son iguales, toma 100 millones, pongan, porque 100 millones de personas consumen o de familias consumen, qué sé yo, este producto por día o por mes o por semana, como quieran denominarlo. Entonces, fíjense, cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de un número. La cantidad es igual a la cantidad de demanda es igual a la cantidad de oferta. Claro, va a tener que tomar un número. ¿Cuál es esa cantidad? Cuando hablamos de un producto específico, tiene que tomar un número. Qué sé yo, la demanda de bolígrafos, la demanda de marcadores, la demanda de celulares, qué sé yo, jóvenes, ¿no? Tiene que tomar un número. Entonces, cuando estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de un número, jóvenes. Es cuando una determinada variable toma un valor específico, por lo menos en un instante determinado de tiempo. Ahora bien, a ver, no recuerdo el nombre, cuando Nicole, mejor dicho, cuando Nicole nos dice la cantidad de demanda es igual a la cantidad ofertada, estamos hablando en un, estamos hablando de un modelo no dinámico, de un modelo estático. Es decir, la cantidad de demanda tiene que ser igual a la cantidad ofertada en un instante determinado de tiempo. Claro, el tiempo no varía, pero cuando el tiempo ya varía, como en nuestro caso, cuando estamos analizando nuestro caso modelos dinámicos, ya no vamos a denominarla equilibrio a secas, equilibrio, sino vamos a denominar equilibrio dinámico. Pero alguien se preguntará, ¿pero por qué estamos introduciendo este concepto? Porque claro, fíjense, jóvenes, necesitamos conocer a qué hace referencia esto y por qué y para qué, para aplicar a las trayectorias de tiempo. Y fíjense, jóvenes, ¿qué llega a ser entonces el concepto? Hay muchos conceptos en economía sobre equilibrio dinámico, pero la más adecuada me parece lo siguiente, jóvenes. Fíjense, equilibrio dinámico en un sistema o en un modelo dinámico o en un conjunto de modelos dinámicos, fíjense, en un sistema podemos denominarlo también, cuando aquellas variables de un modelo dinámico toma un determinado valor. Porque claro, ¿por qué estoy indicando determinado valor? Porque habíamos dicho equilibrio es cuando una variable toma un valor, ¿sí o no? Toma un número, precio toma un número, la cantidad de demanda igual a la cantidad de oferta toma un número. Ahorro igual a la inversión, me dirá alguien, es equilibrio. Toma un número, el ahorro, qué sé yo, 100 millones, igual a la inversión, también tiene que ser 100 millones, en una economía cerrada, sin sector público, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo qué modelito vayamos a tomar, equilibrio es un valor de una determinada variable. Ahora, ese concepto a equilibrio dinámico es aquel valor que toma las variables y esos valores permanece constante en un conjunto de periodos. Cuando digo conjunto de periodos me refiero a varios periodos. Entonces, fíjense, jóvenes, si estamos indicando que es el valor que toma las variables en un conjunto
de determinados periodos. ¿Qué significa eso? Que el valor que va a tomar no tiene presión a aumentar ni a disminuir, permanece tal cual está. Por eso se denomina equilibrio dinámico. Ahora bien, introducimos el tiempo, ¿sí o no? Con el transcurrir del tiempo, el valor que vaya a tomar esa variable permanece constante, no varía. Por eso se denomina equilibrio. Ahora, si hablamos del precio de ese producto de Coca-Cola, habíamos indicado, 7 bolivianos permanece a lo largo del tiempo. Claro, en algún otro periodo ya variará, ¿sí o no? Pero por lo menos en ese conjunto de periodos permanece de 7 bolivianos porque es el precio de equilibrio, ¿sí o no? Con el transcurrir del tiempo, permanece 7 bolivianos. El tiempo puede ser días, puede ser meses, puede ser años, jóvenes. Qué sé yo, el mes anterior es 7 bolivianos. Este mes sigue siendo, supongo que el siguiente mes va a seguir siendo 7 bolivianos. Entonces, fíjense, en 3 periodos, el precio de ese producto, 7 bolivianos. Por tanto, quiere decir que es aquel valor que toma esa variable, en este caso el precio o la cantidad, qué sé yo, o el ahorro o la tasa, cualquiera sea la variable, el valor que toma no tiene presión a cambiar. Permanece tal cual está, estable. A un valor es un valor estable, equilibrio dinámico. Conforme va transcurriendo quién? El tiempo. Cuando hablamos de modelos dinámicos, siempre estará presente, jóvenes, el tiempo. El tiempo siempre estará presente. El tiempo transcurre, ¿qué sucede con el valor de ese precio? Con el precio de equilibrio dinámico, si ustedes permanece constante. Eso, ¿cómo matemáticamente podemos escribirla? Fíjense, jóvenes, si Y es P con el transcurrir del tiempo, los cambios que sucederá en la variable conforme va pasando el tiempo llegará a ser ¿cuánto? Nulo, cero. Porque si permanece el mismo valor, no cambia, jóvenes. Entonces, el aspecto cambiante de esa variable conforme va transcurriendo. El tiempo puede ir pasando, pero el valor que va a tomar la variable no cambia, permanece constante. Entonces su cambio es cero. ¿Qué significa dy sobre dt? La derivada. Dy, ¿qué significa el cambio de y? Dt, ¿qué significa el cambio de t? El cambio de y conforme va pasando el tiempo. Cambio de y será cero, cero. Por mucho que el tiempo va transcurriendo, entre cualquier valor llegará a ser cero. Entonces, matemáticamente podemos escribir ese equilibrio dinámico en términos de aspectos cambiantes de esta forma, como la derivada, y la derivada llegará a ser cero. Si una ecuación diferencial tiene en su estructura derivadas, podemos aplicarla este concepto de equilibrio dinámico en esas ecuaciones diferenciales, en nuestro caso en esos modelos dinámicos, ¿sí o no? Entonces, si aplicamos esta condición de equilibrio dinámico, en el modelo dinámico, fíjense qué sucede, jóvenes. No cambia la variable, el valor de la variable, por mucho que el tiempo vaya pasando. Si es cero, vamos a llegar a esta conclusión. Fíjense qué sucede. Cero más a por y igual a b, por tanto podemos despejar y. Y despejando exactamente nos da b sobre a. ¿Nos hace recuerdo este b sobre a? Sí, en la trayectoria de tiempo hay b sobre a. Entonces, por eso, jóvenes, es necesario introducir el concepto de equilibrio dinámico. ¿Qué había sido? Nada más que el cociente de B sobre A en modelos dinámicos de esta característica, que son ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Si B sobre A es el equilibrio dinámico, entonces fíjense, la trayectoria de tiempo de los modelos dinámicos con valores iniciales es la suma del equilibrio y este equilibrio había sido entonces la solución no homogénea, ¿sí o no? ¿Y qué llega a ser la solución homogénea? Que llegaría a ser esta partecita. Si ustedes ven, fíjense, Y es la suma de la solución homogénea y la solución no homogénea. La solución no homogénea, jóvenes, había sido el equilibrio dinámico. ¿Qué llegará a ser este otro término? Este otro término lo vamos a denominar, fíjense, depende del valor que vaya a tomar t. Para cada valor diferente de t, quiere decir, si el tiempo va pasando, entonces fíjense, este término que estoy señalando aquí, lo vamos a denominar como los desvíos. Desvíos de y
respecto de su valor estacionario. ¿Qué es B sobre A? El equilibrio dinámico. ¿De quién, jóvenes? De esta variable Y. De esta variable Y. Entonces, fíjense, Y, su comportamiento llegará a ser de la siguiente forma. O Y se aproxima a B sobre A conforme va pasando el tiempo, o Y se alejará de B sobre A de su equilibrio dinámico conforme el tiempo va pasando. Una de las dos circunstancias. Una vez más reitero, Y se aproximará a B sobre A su equilibrio dinámico conforme va pasando el tiempo. Segundo, o Y se alejará de su equilibrio dinámico conforme va pasando el tiempo. Claro que sí, jóvenes, no hay otra. Fíjense qué sucedía con la población. Fíjense que ya hemos resuelto ese ejemplo. ¿Qué sucede con la población? Aquí medimos el tiempo, era T, y aquí medíamos la población, ¿no? Así era nuestra gráfica. Este ejercicio lo hemos resuelto hace 2 clases. Fíjense, lo hemos analizado hace 2 clases. ¿Qué sucede? O va creciendo la población conforme va pasando el tiempo, conforme el tiempo va pasando, la población crece exponencialmente. O va decreciendo hasta anularse la población, hasta llegar a cero. No puede ser negativo la población. ¿Cuánto es la población en Bolivia? Menos 100 millones. No hay eso, ¿sí o no? O se extingue la población conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio es negativo. Digo porque la tasa de crecimiento de la población es negativo. ¿Qué implicaría eso? Que la tasa de mortalidad es mayor en relación a la tasa de natalidad. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, eso nos hace recuerdo aquí, ¿sí o no? Entonces, o Y se aproxima a B sobre A o se va alejando de B sobre A. En este caso, si consideramos B sobre A una constante, si suponemos que es esta recta amarilla, se va alejando, la gráfica verde, en este caso también se va alejando. ¿Cómo sería una aproximación? Una función de esta característica como estoy señalando. Conforme va pasando el tiempo, se va aproximando, se va aproximando, se va aproximando a una constante. Y esa constante, ¿qué había sido, jóvenes? El valor de equilibrio dinámico. Ahora bien, equilibrio dinámico muchas veces vamos a utilizar también, que es lo mismo a esta categoría, si ustedes quieren. Equilibrio dinámico, valor estacionario, es lo mismo. En muchos otros textos, ¿qué se utiliza, jóvenes? En lugar de equilibrio dinámico se utiliza estado estacionario o el valor estacionario. Si no es estado estacionario, valor estacionario. ¿No? En textos de crecimiento económico, de macroeconomía dinámica, ¿qué es el concepto? Valor estacionario. Entonces, la estructura de la trayectoria de tiempo había sido la suma de los desvíos y el equilibrio dinámico o estado o valor estacionario. Los desvíos serían nada más que la solución homogénea y el equilibrio dinámico, la solución no homogénea. Bien, jóvenes, ahora sí vamos a empezar a hacer, voy a hacer un ejemplo, un ejercicio de este tipo de ecuaciones diferenciales. Fíjense, les voy a hablar, en este momento tengo aquí cerca mío eh, un modelo de crecimiento básico, si ustedes quieren. Lo primero quisiera consultarles, están llevando macroeconomía, ¿verdad? La mayoría de ustedes, o todos en realidad, ¿no? Muy bien. Nadie dice nada, supongo. Entonces, fíjense, voy a hablar de este modelito de crecimiento económico. ¿Cuál es ese modelito? Pueden ustedes, es un modelo completamente, ¿qué les digo? A ver, antiguito, pero sin embargo, fíjense, se ajusta a esto. Los modelos actualmente están desarrollados en base a esto. A partir de ahí es donde se va desarrollando, ¿no? Y voy a hablar de este modelito y muchos otros más. Fíjense, hay modelos complicadísimos relacionados con ecuaciones diferenciales, modelos dinámicos, pero uno de los básicos que fácilmente se adecua a uno de estos que estamos estudiando es este, básico. Y, ¿qué les digo? Sencillo, etcétera, ¿no? El modelo de crecimiento de Domar, ¿no? Ustedes muy bien han estudiado ya macroeconomía y el modelito de crecimiento.
de domar. ¿Cuáles son los supuestos de este modelito? Que todo modelo, jóvenes, tiene sus supuestos. Están restringidos a, a un determinado espacio temporal, espacio geográfico, sus supuestos, etcétera, ¿no? Pero en base a esos supuestos necesitamos extraer conclusiones importantísimas relacionado a esto. Supongamos una economía. ¿Cuáles son los supuestos que les iba indicando? ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Los supuestos de este modelo son uno, a ver, jóvenes, vamos a, aquí, no está aceptando esto. ¿Cuáles son los supuestos? Uno, es una economía cerrada. Una economía cerrada, ¿no? Y el segundo supuesto es una economía sin sector público. Es una economía sin sector público, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Claro, para modelizar una ecuación diferencial o para escribir o para formular un modelo dinámico que habíamos estudiado, necesitamos hacer supuestos, plantear el... Pero en este caso ya está modelado, pero estos son los supuestos, ¿no? Fíjense. Ahora bien, ¿qué nos indica esto? El crecimiento de una economía, bajo estas características, fíjense, jóvenes, bajo estas características. Economía cerrada, ¿qué significa? Que no se importa ni se exporta. Es sin sector público, ¿qué significa? Que el sector público está ahí, pero no lo vamos a tomar en cuenta para nuestro análisis. Solo vamos a tomar en cuenta el sector público, ¿no? Y fíjense, la inversión pública, la inversión en esta economía depende de el comportamiento de la economía. Claro, ¿qué significa esto, jóvenes? Que la inversión del sector público, claro, si no hay sector público, ¿quién invierte entonces en esa economía? El sector privado, los inversionistas privados, porque no hay inversión pública, no hay inversión extranjera, etcétera. Entonces, únicamente los empresarios privados son los que invierten en esa economía, ¿sí o no? Además, jóvenes, fíjense, en esa economía, ustedes ya muy bien conocen, están llevando macroeconomía, cuando es una economía netamente privado, el ahorro tiene que ser exactamente igual a la inversión. Todo lo que ese sector ahorra tiene que ser invertido, ¿no? Tiene que ser invertido. La condición de equilibrio en esa economía cerrada, ¿no? Ahora bien, vamos a partir entonces de dos variables importantísimas. Primero, vamos a hablar del ahorro. El ahorro. El ahorro que genera esa, esa economía, si ustedes quieren. Hay un sector privado que toda la gente ahorra y toda la suma total de ese ahorro tiene que ser invertida. El ahorro es una proporción a de quién, jóvenes, del producto que va a generar esa economía privada. Es decir, al producto lo voy a denominar como yo. Uno. Dos. Fíjense, la contrapartida, si ustedes quieren, del ahorro es la inversión. Y la inversión, ya les había indicado, depende de quién, depende cómo invertirían. Ustedes supongan que son inversionistas privados, ¿no? Privadamente. No, en esta economía no hay inversión pública, una vez más reitero, no hay inversión extranjera. Depende de qué cosa, depende de qué condiciones, depende de qué circunstancias invertirían. Claro, alguien me dirá, depende de la rentabilidad, depende de si voy a ganar, eso es la rentabilidad, ¿no? Si voy a ganar o no voy a ganar, etcétera, ¿no? Pero fíjense, la rentabilidad de qué depende. Depende de la condición, de la circunstancia en que se encuentra la economía. Si la economía está bien, invertirán. Si la economía está mal, no invertimos, ¿sí o no? Porque si está mal, porque fíjense, en estas circunstancias, en este momento que la economía está paralizada, ¿invertirían? No hay mucha inversión, habrá poca inversión. Continuidad a las inversiones que hay, pero inversiones nuevas no existirá, jóvenes. Entonces, fíjense, la inversión depende de cómo se va a ir comportando la economía con el transcurrir del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eso expresarla matemáticamente? ¿Qué sé yo? Ya, siempre introduciremos parámetros, beta en este caso, o B, si ustedes quieren. ¿Y cómo puedo escribir el comportamiento de la economía conforme va pasando el tiempo? ¿Cómo se ha comportado la economía el año pasado? ¿Este año cómo está? Y fíjense, el tiempo va pasando y cómo se va comportando la economía. Dependiendo de eso,
¿Habrá o no habrá inversión? Ahora bien, fíjense, jóvenes, ¿cómo podemos escribir eso? Como, si ustedes quieren, como las derivadas, ¿sí o no? Vamos a decir, el comportamiento de la economía conforme va pasando el tiempo. Eso será una proporción de. Entonces, este es el modelo de Donald. Fíjense, lo que quiere explicar es cómo crecerá una economía sin sector público, una economía cerrada, tomando en cuenta estas condiciones. El ahorro es una proporción, una parte del ingreso, claro que sí, jóvenes. Si la economía privada tiene un Producto Interno Bruto, un ingreso, una renta, si ustedes quieren, una parte de esa renta va destinado al consumo y la otra parte va destinada al ahorro, como si fuera un individuo, digamos, ¿no? Tiene su ingreso, una parte del ingreso lo destina al consumo, al comprar, qué sé yo, lo que necesita cada mes y la otra parte lo ahorra. Claro. Entonces, por eso decimos es una proporción A del ingreso. Y esto, ¿cómo lo denominamos si estamos en una economía netamente keynesiana? Lo denominamos, ¿qué cosa, jóvenes? Como la propensión marginal a ahorrar. A. ¿Y beta qué es? La proporción que explicará la inversión conforme o cómo se vaya a comportar la economía. Cómo va a ser el producto, si crece, no crece, etcétera. Si el producto crece, 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 quiere decir que hay demanda, por tanto puedo invertir. Así podré vender en ese país, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, fíjense, este es el modelito. Ahora bien, fíjense, lo que quiero ir es a dónde. En condiciones de equilibrio en esta economía, bajo estos supuestos, ¿qué debe suceder, jóvenes? Que todo lo que se ahorra tiene que ser invertido, no hay otra, porque ¿de dónde va a haber, de dónde se va a invertir? ¿De dónde van a sacar el dinero para invertir? De los ahorros que se haya generado, de los individuos, de las personas, de las familias, etc. En condiciones de equilibrio, ¿qué debe suceder entonces, jóvenes? Que el ahorro de hoy, actual, contemporáneo, tiene que ser igual a la inversión de ese periodo. Es decir, todo lo que se ahorra hoy tiene que ser invertido hoy. Ahora también podemos hacerlo de manera intertemporal, es decir, todo lo que se ahorra hoy puede ser también invertido mañana, claro que sí, pero sin embargo aquí vamos a considerar de que todo lo que se ahorra hoy va a ser invertido también hoy. Bajo estas condiciones, ¿qué podemos determinar? Ya, sabemos que el ahorro es una proporción del ingreso, y conocemos el comportamiento de la economía como el determinante básico, si ustedes quieren, para invertir o no invertir, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la condición de equilibrio en esta economía. Lo que quiero saber ahora es, jóvenes, ¿cómo crecerá esta economía cerrada sin sector público? ¿Cómo crecerá? Ustedes imaginan, hay una economía completamente privada. ¿Cómo crecerá? Depende de qué cosa crecerá, ¿no? Bien, ¿qué cosa es ahora esto? Fíjense, jóvenes, ¿qué es esto? Esto no es más que una ecuación diferencial. Podemos, si ustedes quieren, esta ecuación diferencial, escribirla de la siguiente forma. Fíjense, lo voy a reordenar para hacer lo siguiente. Esta B puede bajar a dividir, por tanto tendremos A sobre B. Esto va a estar afectado así de esta forma, ¿no? Ahora bien, si hacemos transposición de términos, lo voy a hacer un tanto de manera directa. Esto estará igualado a ¿cuánto, jóvenes? A cero. Fíjense, jóvenes, exactamente lo que les decía hace rato. Puede ser que este término independiente sea. Fíjense, hay modelos dinámicos que se circunscriben exactamente a estos dos tipos. ¿Qué es esto? Una ecuación diferencial. Es lineal, de primer orden. Homogénea o no homogénea. ¿Por qué cero? Homogénea. ¿Cómo llegará a ser ahora la trayectoria de tiempo de este modelo dinámico? Sencillamente vamos a utilizar cualquiera de estas dos, ¿sí o no? Cualquiera de estas dos. O esto o esto. Fíjense, es homogénea, entonces vamos a utilizar esta que es la solución de manera directa, ¿sí o no? Aquí voy a copiar y vamos a reemplazar nada más que valores. En lugar de Y colocaré el producto, la constante está ahí, en lugar de A, ¿qué vamos a colocar? Ahora bien, jóvenes, este término
si ustedes quieren, A sobre B es negativo, negativo con este negativo, positivo. Entonces aquí se va a convertir en positivo y tendremos A sobre B. Así de esta forma, ¿no? A sobre B, esto estará multiplicado por T, ¿no? Voy a ampliar un poco para que puedan observar un poco mejor lo que estamos haciendo. Esto llegará a ser la trayectoria de tiempo de este modelo dinámico. Ecuación diferencial, solución de la ecuación diferencial. Modelo dinámico, trayectoria de tiempo. Ahora bien, ya les he dicho, ¿qué es esta C? Es la constante arbitraria de integración. En otras palabras, esta constante es el valor inicial de quién? El valor inicial del producto. Es decir, en este caso, lo vamos a denominar como Y sub 0 al valor inicial. Fíjense, aquí tenemos como el valor inicial. ¿Qué es el valor inicial? Si analizo una economía bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones, claro, a partir de un determinado periodo, ¿sí o no? Y en ese periodo inicial hay un producto inicial. Y ese producto inicial está aquí. ¿Qué nos dice esta trayectoria de tiempo? Que es lo más importante, jóvenes. Porque cuando estamos haciendo aplicación de ecuaciones diferenciales en una ciencia, en este caso economía, tengo un modelo dinámico, que era este, es el modelo dinámico, todas estas tres ecuaciones es el modelo dinámico, lo estoy convirtiendo en una ecuación diferencial, estoy resolviendo la ecuación diferencial y he encontrado la solución. No me quedo ahí. Porque fíjense, solucionar o encontrar la solución de una ecuación diferencial es sencillo, o sea, es incluso mecánico. Pero lo importante está a partir de aquí. ¿Qué sucede? Esto es el producto, ¿no? Hemos indicado, estamos en un modelo dinámico de crecimiento de una economía cerrada sin sector público. ¿Cómo crecerá una economía cerrada sin sector público? Claro, no quiero decir con eso no hay sector público, está ahí, vamos a dejarlo ahí, sin tomarlo en cuenta las inversiones extranjeras, lo que entra, lo que sale, sin tomar en cuenta eso, sin tomarle en cuenta al gobierno, quiero analizar solo una economía completamente privada, si ustedes quieren. ¿Cómo crece? Aquí está. El producto tiene este comportamiento. Este es su comportamiento. ¿Qué nos dice? Que el producto crecerá conforme va pasando quién? El tiempo, conforme va transcurriendo este tiempo. Pero jóvenes, aquí hay un importante, un factor, si ustedes quieren, importantísimo, que haga qué cosa? Que el producto crezca en mayores proporciones. ¿Cuándo crecerá este producto en mayores proporciones? Cuando, fíjense, vamos a suponer que A es un número relativo de 0 al 1. Claro, porque la propensión marginal al ahorro es del 0 a 1, ¿sí o no? Porque fíjense, ¿por qué del 0 a 1? Porque no se ahorra el 100%. Se ahorra, qué sé yo, el 20%. En la economía boliviana creo que está aproximadamente en 20, 0,19, etcétera, ¿no? Por ciento. 21, etcétera. Varía de acuerdo al tiempo, ¿sí o no? Entonces hay que, si utilizamos datos, fíjense, de la economía boliviana, podemos interpretarla así de esa forma. ¿Y qué es B? La proporción, la proporción que va a explicar quién, la inversión de cómo se va a ir comportando la economía. B, fíjense, es un parámetro subjetivo en este modelo. ¿Quién llegaría a ser el factor o el parámetro importantísimo que mueve quién la economía? Este factor A. ¿Qué llegaría a ser? La propensión marginal al ahorro. Cuanto mayor sea A, la propensión marginal al ahorro, cualquiera sea el valor de B, entonces el producto va a ir creciendo en mayores proporciones. Si A es, cuanto menor sea A, el producto que crecerá en menores proporciones. Claro que sí, jóvenes, porque A sobre B está aquí. A sobre B, cualquiera sea el valor de B, dado B si ustedes quieren, dada esta circunstancia, porque es un parámetro casi subjetivo en la que explica la inversión de la dinámica o el comportamiento del producto, entonces vamos a suponer dado B. A es el que explicará cómo crecerá Y, el producto. Si A es un número grande, Y crecerá en mayores proporciones. Cuanto menor sea A, la Y crecerá en menor proporción conforme va pasando ¿quién? El tiempo.
Pero claro, aquí podemos incluso interpretar y decir qué cosa, jóvenes, gráficamente. Podemos indicar que esto es la solución. La solución, voy a colocar aquí modelo dinámico, solución general, solución particular. De manera general, ¿cómo llegará a ser el comportamiento de este producto? Fíjense, jóvenes, podemos representarla incluso gráficamente, ¿no? Gráficamente. Vamos a ver, representarla gráficamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo se va comportando? Fíjense, ¿dónde medimos el tiempo? Vamos a medir aquí el tiempo, vamos a medir aquí el producto, así, ¿no? El producto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la gráfica de esta función? Cualquiera sea el valor de A y cualquiera sea el valor de B. Veamos entonces, aquí, fíjense, lo voy a colocar en un recuadro así de esta forma. Esta es la solución particular matemáticamente. La trayectoria de tiempo, ya lo hemos visto. Es creciente, decreciente. ¿Qué sucede, jóvenes? Es creciente conforme va pasando el tiempo. Fíjense, para T0, esto es 0, e elevado a 0, 1, y sub 0. Ah, hay un valor inicial denominado y sub 0. ¿Qué es ese y sub 0? El producto inicial. Aquí hay y sub 0. Parte de este valor nos dice, ¿no? ¿Qué es y sub 0? Una vez más reitero, el producto inicial, y sub 0. Para T1, aquí está 1, para T2, para T3, para 4. ¿Qué significa esto? Valor inicial. El siguiente periodo, el segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Conforme va pasando el tiempo, hay un valor para quién, para Y sub 0. Supongamos 1, fíjense, supongamos 1. Para T1 llegará a ser ¿qué valor? Voy a copiar aquí, vamos a colocar aquí. ¿Qué significa? ¿Cuánto llegará a ser el producto cuando el tiempo es 1, este periodo? ¿No? Podemos colocarlo aquí así de esta forma. Tomando en cuenta de que el valor de t es ¿cuánto? 1 en nuestro caso, ¿no? Aquí llegará a ser 1. Entonces vamos a corregir eso aquí cuando el valor de t es 1. Es decir, esta partecita vamos a rayarlo. Fíjense, jóvenes, no lo vamos a dejar así. Cuando t es 1, ahí más o menos, ¿no? Ahí, y este otro llegará a ser así. Y parte de este punto, ¿no? Parte de este punto. ¿Cómo llega a ser la gráfica de la función? Creciente, conforme va transcurriendo el tiempo, a partir de este punto, así de esta forma. Creciente, 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 creciente. No necesariamente puede ser así. Puede tener este comportamiento, puede tener este comportamiento, etc. Depende cuál de estas. Puede tener más, no puede ser así. Ah, fíjense. ¿Qué significa esta curva que está aquí? Esta gráfica que está aquí. Lo vamos a cambiar de color si ustedes quieren para que se pueda distinguir. Voy a hacerles la siguiente consideración. Voy a colocarle verde. A esto lo voy a colocar de color amarillo. Está de color amarillo. Esto lo voy a colocar de color azul. Esto vamos a colocar de color, si ustedes quieren, rojo, ¿no? ¿Cuál de acuerdo a ustedes, cuál quisieran que suceda en su país? Fíjense, el producto, ¿cómo quisieran que crezca? ¿Como la gráfica verde, como la gráfica amarillo, como la gráfica azul o como la gráfica roja? La respuesta está clarísima, ¿sí o no? Como la gráfica roja. ¿Qué significa la gráfica roja? Que está creciendo en el menor tiempo posible a mayores proporciones. La gráfica verde, o sea, el tiempo va transcurriendo. En la mayor cantidad de tiempo va creciendo el producto, pero lentamente. Uno de estos comportamientos tendría nuestra economía, qué sé yo, Bolivia, si utilizamos datos estadísticos de la economía boliviana, ¿sí o no? Entonces, fíjense, depende del valor de A. Si A es, cuanto A sea más grande, tomará una gráfica
o un comportamiento del producto como la roja o como la azul. Cualquiera de los dos. Si A es pequeño, tomará como la amarillo o como la verde, o más todavía. Necesitamos mayor cantidad de tiempo para que nuestra economía crezca, ¿sí? ¿De quién depende? Del valor de trayectorias temporales. Aquí están las trayectorias. Claro, cuando A sea un número, B sea un número, una de estas llegará a ser, ¿qué cosa, jóvenes? La solución de esta ecuación diferencial o de este modelo dinámico. Una de estas será, y en base a eso empezaremos a analizar qué sucede con nuestra economía sin el sector público, sin el sector público, sin el sector externo, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, así es como se analiza. Entonces, conclusión, el crecimiento de la economía bajo estos supuestos depende de quién? De la propensión marginal al ahorro. O sea, ese concepto nos estamos prestando de Keynes, si ustedes quieren, ¿no? O sea, es netamente keynesiano. Ah, ah. Entonces, depende de la proporción que esa economía ahorre. Pero claro, ahora no es tan sencillo, tiene que ser, esta A tiene que ser, qué sé yo, el 50%, el 60%. También tiene ciertas, ¿qué les digo? Ocasiona también si A crece, sí o no, porque alguien en este momento cuando se pregunta si A crece, 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 ocasiona también, fíjense, en el desmedro de quién, de la otra variable, la otra parte del ahorro que llegaría a ser el consumo. Si el consumo disminuye o sube el ahorro, claro, está afectando a la demanda de un país, la demanda agregada, si ustedes quieren, de un país, sí o no. Entonces, fíjense, tiene que ser un determinado número, ese determinado número, el óptimo, si ustedes quieren, que nos permita crecer en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones a las cuales podemos determinar. Depende de quién entonces, el crecimiento de esta economía bajo estos supuestos de este factor, ¿no? Muy bien, jóvenes, ya son las 9. No sé si tenemos alguna consulta.